silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esa campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana, por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. The Rise. Conéctate a esta voz cada mañana. El respeto es más que una opción, es una responsabilidad. Respetando a las y los demás, construimos un mundo más inclusivo, igualitario y amoroso. Un mundo donde podamos ser quienes realmente somos, sin miedo ni discriminación, valorando la autenticidad de cada persona. Significa aceptar y celebrar la diversidad en todas sus formas, apoyar el derecho de cada persona a amar y ser amada libremente. Atrévete a ser parte del cambio. Rompe los prejuicios y los estereotipos. Escucha, entendé, crece. Juntos podemos construir una sociedad valorada por su humanidad y no por su orientación sexual. Diversidad que florece, respeto que transforma. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. ¡Corrí, chavalo! ¡Levanta la ropa de la silla que se metió el agua! Mamá, se metió el agua, se está llevando todo, hasta mi colchoneta nueva. a doña Juana se le llevó hasta los trastos. ¡Qué chanchada! La casa parece un río. ¡Qué horrible! Más miseria. ¡Y qué tufo! Las fuertes correntadas de agua provocan inundaciones y contaminación que perjudican nuestra economía, nuestra salud y tranquilidad. La basura acumulada en cunetas, cauces, desagües tapan el paso de las aguas de lluvia, provocando inundaciones y contaminación. No tapemos el paso del agua de lluvia. Pongamos la basura en su lugar, cuidemos los ríos y nuestra ciudad. Cada acción cuenta. Cuidemos nuestra salud y la del planeta. Muy buenos días amigas, amigos oyentes, un gusto saludarles y estar acá con ustedes en un programa más de Y ahora yo tengo la palabra. Saludos a toda la audiencia que nos está sintonizando a través de YouTube y de Facebook y de las otras plataformas como Agenda Propia, Onda Local, La Lupa, Intertextual, Entre Patria y también las dos emisoras de El Salvador, Radio Ouija y la Radio de Todas. Así que saludo a todas nuestras audiencias que nos acompañan. Hoy en esta mañana nos acompaña Ruzelma Herrera. Saludos, Ruzelma. Y saludos a Gaby, que por ahí nos está escribiendo. Dice buenos días, un saludo para todas. Y sobre todo a mi San Alvarito del Agua, dice. Gracias, Gaby. Pues siempre se espera que en mayo empiece a llover. Se supone que a estas alturas ya deberíamos de estar con lluvias fuertes porque ya estamos en el mes de junio, casi finalizando junio. Y nos han dicho que en algunas zonas ha llovido, pero no lo suficiente. Ha llovido poco, han llovido algunas lloviznas más o menos. Se supone que estamos como en una etapa neutral del niño, entiendo, Lucelma, porque se espera que hasta septiembre, octubre, por ahí realmente el niño venga con fuerzas y que esta es una etapa como de lluvia y más o menos la gente preparándose para la cosecha, para agarrar agua
pero hay sus particularidades. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, Argentina, muchas gracias por haberme esperado. Mis disculpas que yo atrasé un poco. Y quiero decirte que hay distintas razones, porque para los mismos científicos que siguen todo este tema del cambio climático desde hace 50 años y que han venido ellos advirtiendo todo esto que podía suceder, es como no tener todos los elementos en la mano para poder acertar con precisión. De hecho, hay pronósticos bastante cercanos, pero no quiere decir que todo se pueda advertir con una gran precisión. Por ejemplo, el año pasado, si ustedes recuerdan, hubo un invierno que entró más intenso por el Pacífico y hubo algunos acontecimientos fuertes que ya pues estaban advertidos, pero por ejemplo hubo muchas tormentas que entraron por el lado del Pacífico. Me acuerdo que fue, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Centroamérica, un huracán de categoría Se te está pegando el internet. Ruth, tenemos problemas con el internet. Vamos a poner un video sobre el contexto mientras se estabiliza un poquito el internet, ¿te parece? La intensidad de las lluvias, la cantidad de El invierno, ¿qué nos trae y qué nos deja? Entre mayo y octubre es época de invierno. La zona del Atlántico suele ser más lluviosa que la del Pacífico. En esta época, en el Océano Pacífico se originan muchos huracanes y depresiones tropicales que afectan a América Central, especialmente en Honduras y Nicaragua. Los expertos dijeron que el fenómeno de la Niña estaría presente hasta marzo y proveían que el Niño llegaría a finales de año, aunque aún no hay certeza de con qué fortaleza. Las lluvias inundan nuestras calles y arrastran todo lo que encuentran en su paso. Los ríos se desbordan e inundan las casas en algunos barrios de Matagalpa, al igual que en otras ciudades como en Managua, donde el sistema de drenaje pluvial colapsa y la ciudadanía queda atrapada por el desbordamiento de las corrientes. Piedras, troncos, tierra arrastrada por las corrientes bloquea las cunetas habilitadas para drenar las correntadas. Sin embargo, estas colapsan y se bloquean por el exceso de sedimentos arrastrados por las corrientes. ¿Aló? Estamos con problemitas de internet, ¿verdad? Como siempre pasa, pero por ahí vamos a ver si logramos restablecer comunicación con Ruselma. Por ahí nos dice Flor Ramírez, por aquí llueve fuerte. Eso es en Managua. Gracias, Flor. Saludos a Martita, también ella nos dice ahí buen día. Saludos, que la estéis pasando bien. Y por ahí Marilé Reynosa nos dice, aquí en el departamento de Masaya las lluvias han sido muy pocas. Gracias, Marilé. Lo mismo nos han dicho de Matagalpa. También dice que los calores siguen siendo muy fuertes. Esperamos pues que pueda entrar nuevamente Ruselma para que nos siga abordando esta situación de la desesperación que tienen las personas acerca de los cambios, ¿verdad?, que están habiendo. Se supone que la lluvia ya deben de estar fuertes, pero no es así en todas las regiones. Sin embargo, hay que hacer algunos preparativos para que cuando llueva podamos aprovechar mejor esa agua y para que el agua que caiga no nos ocasione problemas, porque hay lugares donde hay mucha basura, los manjoles se cierran y entonces el agua nos inunda. Y por ahí dice Marilé,
Dice, y los despales, como siempre, es parte de la cotidianidad, un despale indiscriminado. Así es, Marilea, y eso hace muchísimo daño, y porque, como dice Ruselma, al despalar, las correntadas de agua se llevan la tierra y no tienen para filtrarse, ¿verdad? Y se nos secan las fuentes de agua, y por eso es que miramos tanto desastre que hay cuando llueve. Vamos a escuchar dos pobladoras que también son defensoras y que también son ambientalistas. B. Herrera y Zoraida Torres nos envían sus audios de lo que está sucediendo en dos lugares diferentes en Matagalpa. Vamos a escucharlas. Buenos días, Argentina. Buenos días, Lucelma. ¿Cómo han estado? Estamos muy preocupados últimamente porque la verdad es que, como decimos, no terminamos de ver la entrada del invierno aquí por la zona de Matagalpa. Actualmente hemos tenido muchos problemas con el abastecimiento del agua, a pesar de que realmente no ha caído una única lluvia ha caído, que fue el día 16, que fue bastante fuerte. Pero después han sido lloviznas, y sin embargo, estamos teniendo problemas de agua que generalmente se presentan en el verano fuerte, pues. Porque el agua que nosotros recibimos, que yo recibo, pues viene de Molino Norte. Y últimamente, aún con que ya estamos en invierno, hemos tenido problemas con el abastecimiento de agua. También nos duele mucho, pues, que a pesar de todo el trabajo que se hace por los medios y se ha hecho, pues, desde muchos años antes, las diferentes organizaciones que trabajábamos en el cuidado del medio ambiente, en el uso racional del agua y tantas cosas, pues, que vos bien lo sabés, Argentina, y Lucelma es una persona, pues, que ha estado siempre bien involucrada en esta situación. La población no termina de asumir la responsabilidad que tenemos en cuanto al uso de la basura, a ponerla en su lugar y donde debe de ir, pues da tristeza como los manjoles los ocupan de basurero, ¿verdad? Y cuando vienen en la poca lluvia que está cayendo, bueno, imagínense, eso va a caer a los ríos. Bueno, es triste, pues. Parece que viviéramos en un mundo que no entendemos realmente el problema, ¿verdad? Que cada día se acrecienta más en cuanto al tema de las mismas escasez de lluvias ahorita, es por todo el daño que les hemos hecho a nuestra madre tierra, ¿verdad? Así es que me gustaría que nos dijera un poco Lucelma cómo cree ella que podemos hacer más conciencia en la población sobre el tema de este problema en la hora de las lluvias. Muchas gracias, que tengan un buen día, les mando un abrazo. Me gustaría compartir primero la preocupación que hay de la gente en las comunidades de que no sienten que hay un buen invierno, que si van a sembrar y no van a cosechar, porque la mayoría de la gente anda así como insegura. Y por ejemplo, las compañeras que vinieron aquí a la casa el otro día decían, pero mire, nunca nos falta un pelo en la sopa. Ahora que ya tenemos sembrada, ahora que conseguimos buscar algunos insumos, ahora no sabemos cómo va a seguir este invierno, porque la realidad es que no está lloviendo, se hacen unos calores, unos bochornos, el cielo está nublado, el cielo está oscura, las nubes, o sea, todo se prepara como que ya las tormentas, como que ya viene el agua y no llueve. Entonces es una angustia, o sea, las personas se dan cuenta y mismo decimos, y no está lloviendo, pero y entonces, y qué horrible, cómo se siente, cómo estamos. Entonces, ¿qué es lo que nos está salvando? Estas ondas tropicales que están habiendo, que esté entrando una onda y que están haciendo
y está lloviendo y vuelve y pasa lloviendo toda la noche, que fue lo que pasó ahorita este fin de semana, que llovió hasta 4 o 5 horas seguidas. Entonces esto es lo que está salvando de alguna manera el que la tierra se moje, el que algunas personas dicen, pues mira, con esta lluvia los frijoles y el maicito que sembré pues está bonito, pero ¿cómo va a seguir? Esa es la pregunta del millón. Nosotros podemos, como ahorita que llovió seguido todas estas horas, pues mira, recoger agua lo más que podamos, si tenemos barriles, si tenemos una pila, cosechar el agua lo más que podamos, que nos sirve para ahorrar agua, para cuidar el ambiente y también para cuidar el bolsillo, que no nos salgan estas grandes cuentas de agua aún sin tenerla. Entonces esta situación nos pone a veces en insegura, porque en realidad muchas se depende pues de este ambiente, pero que los está pasando la cuenta por cómo hemos actuado nosotras, fijándome bien en la gente, en las calles, en cómo tira la basura, cómo se taquean los hoyos, que apenas cae una lluvia y ya está inundado aquello. Entonces son diferentes cosas que el humano bueno, pues las personas no somos conscientes de lo que está pasando, no le damos mucha importancia a esto, sino que decimos, estamos en invierno, está lloviendo, pero en realidad quien le da seguimiento, quien en realidad se dan cuenta cómo está la situación, son las personas campesinas, las personas que siembran, porque y después nos damos cuenta con los precios de los productos, porque todo esto tiene aumento. O sea, la libra de frijol no baja de 35 córdobas, ya se quedó ahí y se está en la esperanza de que se va a cosechar. Entonces el invierno lo esperamos, el invierno no sabemos después cómo tratar el agua, cómo recoger tanta agua que se pierde. A veces hay casas que ni siquiera tienen un barril para recoger agua. Entonces hay una mentalidad de que pasen las cosas, de dejar hacer sin tomar en cuenta qué cosas podemos hacer para beneficiarnos de una situación así como es esta falta de agua, este invierno que llega y que no se sabe cómo llega y que va a salir, pero con una deficiencia de falta de agua en la actualidad, porque el fenómeno del Niño nos va a afectar y ya nos está afectando. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, por estas dos opiniones que nos ha dado Zoraida y B. Herrera. Realmente, pues, la gente se está empezando a angustiar por la falta de agua en algunos lugares, ¿verdad? En otros ya está lloviendo, como en Managua, pero Masaya y Matagalpa nos decían aquí nuestra oyente que la situación está un poco fregada, porque la gente está consciente de que el agua que está cayendo ahorita no se debe exactamente al invierno, eso es lo que dicen, ¿verdad?, sino a estos fenómenos naturales. Pero según Initer Selma nos dice que en Nicaragua va a haber un mejor invierno que el año pasado, o sea que este año va a ser mejor, dicen ellos. Entonces, ¿qué podríamos esperar? ¿Será que realmente van a haber lluvias abundantes o serán escasas? Por ahí Gaby nos dice algo, vamos a ver qué nos dice Gaby Vaca. Con las lluvias, dice, toda la basura es arrastrada hacia los ríos. Así es, Gaby, es un buen momento para hacer un llamado a la limpieza, ¿verdad? Y también nos dice, aquí ya vienen las fiestas de agosto, pesadilla para las sierritas, basura, guaro, maltrato, machismo, violencia. Los Managua deberíamos cambiar de actitud y de santo, francamente. Gracias, Gaby. Y saludos a doña Ruth, dice. Saludos. Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Argentina. Bueno, entonces yo creo que no podemos decir que no está instalado el fenómeno del Niño. De hecho, ya hay advertencias de varios países, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala. Se ha pronunciado pues los distintos organismos especializados advirtiendo que ya está en julio prácticamente instalándose el fenómeno del Niño.
pero es que no quiere decir que no va a llover. Sí va a llover, muy fuerte en unos lados y no va a llover en otros lados, y en algunos sitios precipitaciones muy escasas, porque el comportamiento del fenómeno del Niño no es que no va a haber lluvia, sino que hay irregularidades que nos van a hacer saber, por ejemplo, en la zona seca de todo Centroamérica, todos los 65 municipios de Nicaragua que comparten la zona seca, probablemente van a tener precipitaciones más reducidas que en los años anteriores. Y eso significa que la gente que vive ahí, ¿cómo va a lograr la cosecha? Como estaba diciendo la amiga después que intervenía, porque puede ser que ahorita haya humedad suficiente en algunas zonas para empezar a sembrar, pero es que la humedad se necesita no solo para que despegue la plantita, para que germine la semilla, sino para que tenga todo su desarrollo. Y en ese sentido puede ser que de repente ya tengas tu maíz, tu sorgo, tus frijoles a cierto nivel y dejó de llover. Y entonces esa humedad relativa que tenemos ahorita en algunas zonas puede resultar que no dé para que la planta cumpla su ciclo. Entonces, lo que nosotros tenemos que más o menos identificar con el fenómeno del Niño es eso que está pasando. Sé que hay zonas de Matagalpa, en la parte de Yacica, por ejemplo, que no ha llovido o ha llovido muy poco. Pero ahorita, cuando entran las lluvias por el lado del Caribe, se empieza a sentir la presencia de la lluvia, porque lo que te estaba diciendo al inicio, cuando se me cayó el internet, es que el año pasado las lluvias entraron con más fuerza a partir de ondas tropicales y de tormentas que se dieron en el Pacífico y tienen un determinado comportamiento sobre las zonas céntricas y norte del país. Y cuando las ondas tropicales, las tormentas entran por el lado del Caribe, las que vienen del Atlántico, pues tienen otra dimensión. Entonces, entraron las primeras por el Pacífico este año. Y ahorita hay 2 ciclones tropicales, o 2 ondas tropicales, o 2 tormentas tropicales, según la intensidad de los vientos que alcancen, que están de manera simultánea en el Caribe. Y eso pues no se había observado antes. Igual que no se había observado en muchos años que hubiese 3 ciclos seguidos de influencia de la niña, ¿verdad? De tal manera que estos son signos que nosotros interpretamos de lo que dicen los científicos, de lo que dicen los pronósticos, del estudio que hace la meteorología de todos estos fenómenos. Porque hay fenómenos que son comunes y hay otros que son extremos. Y a veces nosotros pensamos que el invierno se está comportando de una determinada manera hasta que vienen los fenómenos extremos, que son los huracanes, que son los tornados, que a veces alcanzan hasta 400 kilómetros de velocidad, que son muy destructores, o cuando aparecen esas granizadas tan intensas que te proporcionan granizos de gran dimensión. Pero hay fenómenos que son comunes y es lo que nosotros hemos estado viendo hasta hoy, pues, de lo que ha entrado de este invierno. Ojalá a Nicaragua le toque la parte más de lluvias que la parte más de sequías dentro de toda la región. Pero ya sabemos que habrá partes de Nicaragua donde las precipitaciones van a ser muy reducidas y ahí las cosechas desafortunadamente no van a cumplir su ciclo. Porque además, igual que lo que decían de las fiestas de Santo Domingo, ¿cuántos años venimos nosotros señalando el tema de la basura, el tema del comportamiento de la gente con los desechos, el gastar tanto en guaro, en cerveza, en licores y no alimentarse bien? Porque no somos un pueblo que está plenamente consciente y con todos los elementos y con toda la educación para saber manejar estos momentos. Ahora hay que correr, como decía la amiga, hay que agarrar la mayor cantidad de agua posible de la que está cayendo. Sí. Y cómo y dónde, ¿verdad? Entonces, estos procesos nos agarran sin estar preparados, ¿verdad? Porque efectivamente en Managua ha llovido mucho y vos ves la intensidad de esas corrientes. Los que viven en determinada parte alta de Managua han ido despalando, porque han vendido, porque se ha urbanizado,
o porque han cambiado el tipo de cultivo, pero la gente de arriba de espalda y tira basura y ahí vienen los sedimentos y la tierra. Ajá. Y la gente de abajo, la que tira la basura en los cauces, ayuda a agravar el problema. Pues entonces, el tema de educación, de cambio de hábitos, el cambio de conducta, ojalá realmente nos asuste este fenómeno climático que estamos enfrentando. Ojalá realmente nos mueva toda la base de nuestros hábitos y de todas las actitudes no adecuadas que tenemos. Porque definitivamente pueden haber eventos que nos tengan sometidos a una gran intensidad de lluvias en poco tiempo y que por exceso de lluvia también se nos puedan dañar algunos cultivos en algunas zonas, porque hay un desorden, hay anomalías en el clima. Se supone pues que el fenómeno del Niño podría estar durando este año y parte del próximo, ¿verdad? Pero en la medida en que hayan lluvias, tengamos la capacidad, como decía esta amiga, de aprovecharlas. Y vamos a aprovechar que el internet está funcionando, porque prácticamente como 15 minutos no me funcionó, para comentar algunas cositas que tienen que ver con eso y cómo podemos agarrar agua. Realmente la foto que pusiste del techo de la lluvia es tan interesante porque hay muchísimas casas en Nicaragua, en las comunidades rurales y urbanas, en barrios, que está cayendo el pencazo de agua, como decimos nosotros. Y vos ves el barrio, el patio totalmente encharcado. Pero no se les ocurre hacer una zanjita, o 2 o 3, que calicen esas aguas hacia un punto donde podrías incluso hacer un pequeño reservorio de agua. Es agarrar pala, es agarrar piocha, es estudiar dónde cae la mayor cantidad de agua y por dónde corre. Y hay gente que tiene el patio totalmente inundado y no agarra la pala para canalizarla, para que esa zanja que vayas a hacer te ayude a infiltrar el agua y no andar encharcado. Pues, de tal manera que hay otras partes donde vos tenés una pendiente en la finca, en la parcela, donde podrías incluso poner un plástico negro grande o varios pequeños reservorios para retener humedad y de ahí agarrar agua después para estar regando con una regadora, con un balde, tus matas más cercanas al huerto, para regar tus frutales, para tus enramadas, que hay que hacer. Hemos hablado de que hay que hacer enramadas porque también vamos a tener olas de calor. Y entonces aprender a convivir con el agua que tenés, cómo retener la humedad, pero también cómo usar esa agua para poner plantas que realmente te mejoren la sombra, que mejoren el clima. Y hay, digamos, formas de regar con poca agua a determinadas horas, muy temprano o muy tarde, para que la humedad la aproveche la planta durante muchas horas. Pero también puedes, si vos tenés un terreno con un poco de pendiente, hacer como las curvas a nivel. Nosotros decíamos el otro día con el aparato A, ese que te va permitiendo saber cuánto hay de desnivel entre la parte más alta y la parte más baja. Entonces hay quienes hacen una zanja, estamos hablando de unos 40 centímetros, que va siguiendo la curva del terreno para que el agua ahí se retenga. Y en la terraza que sigue, más abajo, esa humedad va a permitir que tus frijoles, porque puedes poner frijoles, puedes poner distintos cultivos, hortalizas, irlos alternando, una terraza de frijoles, otra terraza de hortalizas, otra terraza de otros cultivos, pero esas zanjas te ayudan a retener la humedad porque se profundiza el agua, se mantiene, y luego podés tener más en la parte de arriba otras zanjas que se llaman acequias también, que van siguiendo la curva del terreno, donde la humedad se va, en primer lugar, a reducir la velocidad, va a desplazarse y se te va a llevar el suelo y te va a dañar los cultivos. Es cuestión, ¿verdad?, de meterse en algunos videos que hay algunos programas, por ejemplo, como Maoni, que trabaja con los campesinos, como lo hacían antes con el programa de Campesino a Campesino. Hay un grupo ahí que sigue
Y ahí tienen, digamos, algunos ejemplos. Pero si ustedes se meten en algunos videos de Colombia, de Perú, de Ecuador, hay muchas prácticas de este tipo. Y luego el poder tener la capacidad de hacer estas obras de retención, si tienen potreros, para que los animales en los potreros hay que ir buscando los niveles y haciendo pequeños reservorios, buscando el nivel del suelo, apartando un poco de tierra, y eso se ocupa para hacer como un talud, como un murito, ¿verdad? Y se presiona la tierra, se va pelmazando para que se compacte y detenga el agua. Incluso hay partes donde ponen un plástico para que se deslice el agua por la loma, y en la parte baja todo lo que cae en el plástico y todo lo que cae sobre ese punto le hacen como una fosa rectangular, y le hacen sus taludes, y ahí pueden tener agua poniendo el plástico también en el fondo, y también sellando con arcilla si hubiera terreno arcilloso. Pues el ingenio de la gente campesina es increíble, y ellos con 2 o 3 ideas que los técnicos o que a través de los más puedan tener, pueden hacer mucho. Entonces, en el caso de retener humedad, significa tener árboles, tener arbustos, tener algún tipo de material que detenga. Por ejemplo, si a vos se te caen árboles, en vez de que estén de manera vertical, vos pasás por algunos lugares, ves ese árbol se cayó, ese árbol se botó, ese árbol a lo mejor se pudrió, atravesarlo por donde viene la corriente y usarlo como un retén. Claro, hay que buscar 2 o 3 personas para mover un árbol grande, ¿verdad? A mí me da pesar cuando paso por algunas zonas y veo aquellos árboles que no están siendo aprovechados como retenciones de suelo y de humedad. Pero también podemos aprender a poner como terrazas de maleza. Ahí vos no cortás la maleza, sino que la usás como un pequeño murito que te amarra el suelo y que te detiene humedad. O puedes colocar pretiles de piedra, ¿verdad?, que van deteniendo las corrientes y que van ayudando a fijar la humedad. Hay muchísimas prácticas que son ancestrales, además no las han inventado los ingenieros agrónomos. No son nuevas. Eso no es nuevo, ¿verdad? Pero eso de las cercas vivas y de las cercas muertas, que son las piedras, que son los postes, que son distintos objetos, ayuda y sirve. Pues, y hay gente que tiene su parcela y vos decís, ¿y qué hace que el vecino no está haciendo? Porque la ves verdecita, la ves, y a pesar de que no lleva mucho, logran conservar un nivel de humedad y mantienen los suelos cubiertos en el verano para que no se resequen, para que no se resquebrajen, y ahí andan poniendo su poquito de gandul, su poquito de terciopelo, de caupí, de distintas semillas de oleaginosas que te hacen una nutrición al suelo, ¿verdad? Entonces, hay distintas maneras, pues, de ir haciendo esto, y luego cómo proteger las casas. Si vos ya sabes que la corriente se deja venir en determinada dirección, no esperes que se te inunde la casa. Andase a algunas zanjas que detengan la velocidad de las corrientes, que obliguen a la corriente a entrar, a perder velocidad y a salir. Y también ahí hay que sembrar determinado, por ejemplo, el bambú. El bambú te sirve para detener las corrientes, te sirve para fijar humedad, para tener como una barrera protectora, pero te sirve el espadillo, las piñuelas, hasta la sábila, ¿verdad? Cuando vos pones una cantidad de plantas que aguantan el sol también, que sobreviven entre el calor, y puedes hacerlo en hileras y en hileras, y luego desviar con una zanjita las aguas hacia un punto. Pero a veces hay gente que está dentro de la casa o viendo televisión o viendo radio o con el celular, pero no agarra una pala, pues, para ir a hacer el trabajo que le va a impedir inundarse, porque son impredecibles. Puede ser que esté lloviendo en la zona alta
y no en la subcuenca donde vos estás propiamente en la parte plana, y que de repente se viene una corriente inmensa que realmente te daña o tus sembradíos o tu vivienda. Pero también las huertas hay que drenarlas. Vos te has fijado en los caminos, cuando uno no quiere que se le dañen tan rápido, les hace como unas cunetas de tierra. Bueno, Sí. hay que drenar, hay que hacer pequeñas obras que drenan de alguna manera, siguiendo las curvas a nivel de las parcelas, de los terrenos. Entonces, ahí viene mucho observar cómo es la pendiente, cómo es, si es plano, pues entonces también se hacen de otra manera. Y aquí es importante tener en cuenta si hay una influencia del cambio climático en esta manera en que se comporta el niño. ¿Por qué es? Nosotros tuvimos 10.000 años de un clima estable, pero se rompió esa estabilidad que se había logrado justo por el cambio climático, que está relacionado con ese nivel altísimo de temperatura que hay en la atmósfera. Entonces, el ser humano, las pésimas prácticas productivas, las grandes industrias, las grandes corporaciones, todas esas emisiones de gases que calientan la atmósfera a partir del uso extremo de todos los combustibles derivados del petróleo, a partir de esa tala del bosque, a partir de una cantidad de acciones en la industria, hace que la atmósfera esté demasiado caliente. Y ese calentamiento global tiene repercusiones en la manera en que se comporta la temperatura en los océanos. Y ahorita tenemos en el Océano Pacífico temperaturas muy altas. El agua dice está cálida es que está caliente. Y entonces Sí. el océano, que ayuda a absorber parte de esos gases que calientan la atmósfera, no puede absorberlos cuando está muy caliente, sino que el océano necesita tener las aguas menos calientes, más frías, para captar ese dióxido de carbono, que es parte de los gases que calientan la atmósfera, y ayudarle a este cuerpo que se llama Tierra a bajar la temperatura. Ahorita en este periodo no lo puede hacer porque el océano tiene las temperaturas muy altas y hay unas boyas con las cuales se va midiendo la temperatura superficial del océano. Por eso es que ahí se dice que el cambio climático está agravando los fenómenos que se dan con la entrada del niño y que por eso es un niño fuerte, no un niño neutro o un niño normal. Y lo mismo sucede cuando está dominando el clima el fenómeno de la niña, que es el otro extremo, que las aguas están tan frías, ¿verdad? Que el tipo de tormentas que se forman en el Atlántico o en el Pacífico pueden ser más extremas por la cantidad de vapor de agua que está convirtiéndose en capas de nubes que después van a convertirse en precipitaciones. Entonces nosotros tenemos que saber que para este tipo de fenómenos meteorológicos se combinan las temperaturas que tenemos nosotros en la atmósfera y también la presión atmosférica, el nivel de humedad, los vientos. Los vientos son determinantes para saber de qué manera, junto con la temperatura y la presión atmosférica, nos van a crear una situación que puede ser muy favorable en Managua y que puede ser muy desfavorable en Matagalpa o en otras partes está lloviendo menos. Entonces, eso tiene que ver con qué te está mandando el océano hacia la atmósfera y hacia y los vientos, ¿verdad? Por eso cuando los que hacen el pronóstico del tiempo hablan de los vientos alisios, que si se mueven para acá o si se mueven para allá, la intensidad de los vientos va a hacer que la lluvia, esas grandes masas de vapor se muevan en una dirección o en otra. Y cuando se encuentran, por ejemplo, olas de aire caliente con otras olas de aire muy frío, se dan otro tipo de fenómenos. Se llama la gota fría, que son los que provocan los granizos. Y vos de repente decís, están cayendo granizadas ahorita últimamente en Palacahuina,
en la zona de allá de Nueva Segovia, en Madrid, pero no en Managua, porque allá se encontraron esas temperaturas, esa humedad y esa presión atmosférica de otra manera, ¿verdad? Y a veces incide el relieve, si estamos en una zona alta, en una zona baja, incide la vegetación que tengamos. Por ejemplo, cuando hay huracanes, vienen los huracanes y uno viene conociendo cómo se comportan, y cuando tocan tierra, normalmente los huracanes pierden velocidad por la vegetación, por el relieve, por las montañas que encuentran. Ahora, si nosotros tenemos pelones, todos los cerros, si tenemos que ya no hay árboles, los árboles juegan un papel hasta en eso, pues. Y entonces resulta que las lluvias, las precipitaciones que te dejan los huracanes son más lesivas, son más dañinas, porque agarran esos suelos, le cae esa cantidad de agua, se provocan los deslaves, los arrastres, las venidas de las corrientes con mucho lodo, con piedra, con restos de los árboles, y se vuelven más peligrosos. Entonces, están más vulnerables los suelos. Claro, como todo esto nos encuentra desnudos, en otras palabras, ¿verdad? Y en el caso de Nicaragua, por eso es que tenemos tantos eventos extremos, porque las olas de calor tienen que ver con también las condiciones en que te encuentra este cambio climático. Si te encuentras forrado de árboles un país, y los efectos van a ser uno, y si te encuentras pelón de árboles, los efectos van a ser otros. Entonces, el ser humano tiene un papel determinante en esto, comprender este fenómeno y decir, bueno, vamos a sembrar árboles con la humedad que tengamos. Vamos a sembrarlo, aunque unos se queden pequeños y otros desarrollen, y buscar semillas nativas, ¿verdad? Para dejar que la regeneración natural, ojalá ahorita, productores grandes que tienen un montón de manzanas de tierra, medianos, que los pequeños, digan, esta área no la voy a sembrar, voy a dejar que crezcan los arbolitos que de manera natural nacen cuando se tienen lluvias y germinan. Escojan áreas grandes de regeneración natural y dejen que esos árboles crezcan, que nadie los corte, protéjanlos. De tal manera que ya estos son aprendizajes, que no nos queda más que lograrlo, ¿verdad? Porque sí podemos hacer mucho, así como dejar de tirar basura, ¿verdad? Y uno va a ver hasta dónde estamos tomando conciencia, por ejemplo, cuando nos demos cuenta que la gente está haciendo menos quemas agrícolas. Si no tiene manera de preparar los suelos de manera mecánica, con su machete, con su asadón, pues no siembre, al final de cuentas, deje que se nazcan ahí los árboles y crezcan, porque le va a ayudar más a la naturaleza. Porque las quemas agrícolas nos traen consecuencias graves, no solamente porque perdés los árboles, sino porque el suelo se degrada más rápido, y con la lluvia esos suelos se arrastran, pero además vuelven tóxicas las aguas, de tal manera que ¿cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros entender que no hay que hacer quemas agrícolas, que hay que evitar todo tipo de incendios, porque de por sí ya tenemos despalado el país, y a veces con 5.000 focos de calor que se traducen a lo mejor en 500 incendios, ¿cuántas áreas se nos van? Y eso es porque alguien empezó a hacer una quema, o porque habían vidrios, o porque habían materiales combustibles en una zona, y con la radiación solar se empezó un incendio, pues, o porque pasó un irresponsable y empezó a tirar o una chiva de cigarro, o anda buscando cómo cazar usando fuego, pues. Pero el ser humano es fundamental, ese ser humano del campo, ese ser humano de la ciudad, para que pueda entender que esto todo está interrelacionado, todo, y que podemos empezar a revertir, convirtiéndonos nosotros en cosechadores de agua, en gente que hace obras, en gente que siembra. Por ejemplo, si sabemos que vamos a tener el Niño en la zona seca, hay que sembrar lo que se dé más rápido, lo que lleve menos tiempo, buscar las semillas más resistentes a la sequía. Antes habían horas, pero también hacer en las pendientes
en las áreas accidentadas del terreno, ir viendo dónde puedes hacer tus pequeños reservorios, además de tener un tanque, además de tener una pila, además de buscar barriles. Y hay mucha gente que está recibiendo remesas en dólares. Y en vez de irse a comer a los centros comerciales, a comprarse un montón de ropa, zapatos, inviertan en sus recipientes para tener agua, porque también ese es otro mal hábito, pues ir a gastarse las remesas que te manda la gente que se está partiendo el lomo en el exterior en un consumismo urbano que realmente al final no te ayuda en nada. Hay que hacer las obras. A mí me gusta cuando veo que están mejorando sus casitas, están previendo hacer sus pilas o invertir en hacer esos reservorios que se hacen con plástico, en hacer sus sistemitas de riego local, ¿verdad? Y definitivamente tenemos que modificar esa forma de gastar el poco dinero que se tiene y hay que invertirlo pues en este tipo de prácticas. Y luego, qué sé yo, pues tener sus herramientas para poder trabajar, porque si te robaron las herramientas o ya se te dañaron, en vez de irte a comprar esa comida chatarra, ese consumismo de ropa, de zapatos, de juguetes, de cosas de plástico, que realmente lo único que generan es basura, ¿verdad? Vos tenés que saber que necesitas tener tus herramientas, porque hay gente que anda pidiéndole un limón al vecino, una naranja, pidiéndole que le presten una herramienta. Acabemos con eso. Lo poco que tengamos tiene que ser invertido en lo que realmente nos va a posibilitar tener mejor capacidad de enfrentar estos fenómenos naturales, y en la medida en que todos vayamos haciendo que los suelos estén cubiertos, que no se contaminen las aguas, porque también cuando llueve de manera muy intensa, puede ser que el arrastre de los suelos con la lluvia te daña tu quebradita, tu manantial. Hay que darle mantenimiento. A esas zanjas que se hacen en las parcelas se les da mantenimiento. La gente dice, voy a revivirlas, que es agarrar la pala, volver a sacar tierrita, ponerla ahí a la orilla, adelmazarla un poco, compactarla, pero también se le da mantenimiento a los manantiales, a las fuentes de agua, a todo lo que significa mantenerlas limpias. Conservar adecuadamente. Mantenerlas limpias. La zanja se aterró por la que tenía para amortiguar que no se me mete el agua a la parcela o a la casa. La voy a ir a revivir, ¿verdad? Pero para que no se pierda. Eso significa tener ganas de hacer las cosas y de echarle la vaca, pues, desde el más pequeño hasta el más grande. Es como mantener limpia nuestra casa adentro y a los alrededores, afuera, ¿verdad? Así para es. evitar todos esos arrastres de basura. Ahora, también y que se tapeen las zanjas. Roselma, yo estaba acordándome ahora que Matagalpa, vos sabés que en Matagalpa cruzan varias como quebradas en medio y hay casas, por ejemplo, Los todo trailers. al lado de Huanuca, que hay muchas casas allí en medio, ¿no? Que quedan, incluso que se inunda todo ese lado del 5 de junio, a toda esa zona que antes de llegar al parque Morazán. Entonces, y hasta que está la lluvia, hasta entonces hay como esa preocupación, nos vamos a inundar, se nos van a llenar de agua los negocios, pero antes, ¿qué se hace? O sea, ¿qué insistencia, qué presión se hacen a las autoridades municipales para que mantengan limpias esas quebradas, para que no se inunden? Te doy la palabra, antes voy a leer lo que dice aquí Fanny. Ella nos dice, quiero decir gracias por su programa y que tengamos cuidado con la basura. Se deja la basura afuera, si el camión no pasa, se la lleva la lluvia al río, dice Fanny. Wow. Por ahí también Sabaneño Vaca, no sé de dónde nos escribe Sabaneño, primera vez que nos escribe, me imagino que lo conoces. Dice, las lluvias se han ido solo en mención este año, dice. Bueno, en Managua nos decía Flor que ha llovido fuerte. Y nos dice Sabaneño que los frijoles de la época de primera peligran por la entrada tarde del invierno.
Bueno, y Fanny nos dice que hay muchas moscas y enfermedades, cuidemos nuestra tierra tomando conciencia desde lo cotidiano, cuidar el planeta es cuidar a nosotras mismas, afecta a todo el mundo. Gracias Fanny por tus comentarios, gracias a Sabaneño. Por allí B. Herrera nos escribe, ahora nos dice, ¿qué nos puede decir Ruselma sobre el fenómeno del niño que se ha venido anunciando? ¿Será este el problema que no termina de llover como es la entrada del invierno? Creo que ya aclarabas un poco sobre lo del niño, ¿verdad? Gaby dice, ahí es el problema, se resuelve desde su raíz, no compremos basura. Esto por lo que acababas de comentar hace poco de las barbaridades de cosas que compramos. Y dice Gaby también que el reciclaje es arma de doble filo. Lo mejor es no producir basura. Muy cierto. Y Momo Miao también nos escribe y nos dice, en Rancho Grande están cayendo lluvias intensas y continuas. Gracias, Momo Miao. Qué bueno que nos reporten así de diferentes lugares. También nos dice, siempre gracias a Ruselma por insistir en estos temas. Gracias, Momo Miao. Siempre hay que seguir insistiendo porque tal vez algún día tomamos conciencia, ¿verdad, Ruselma? De los daños que hacemos y de cómo podemos mejorar estas actitudes tan dañinas que tenemos. Bueno, no sé por dónde querés iniciar. Hay varias cosas ahí en el tapete y ya el tiempo se nos está terminando. Bueno, vamos a tratar de concretar. Te decía, para el amigo que nos está llamando de que está lloviendo en Rancho Grande y en toda esa zona, ahorita hay lluvias fuertes en todo lo que es, por ejemplo, el Triángulo Minero. Está entrando la influencia de estas dos tormentas tropicales o ciclones tropicales que hay en el Caribe, y las lluvias que vienen por ese lado suelen beneficiar a toda la parte del Caribe, más el norte que el sur, pero a toda la zona del Triángulo Minero, y también, por ejemplo, a la zona de Guaslala, Rancho Grande, La Dalia, etcétera. De tal manera que tiene que ver pues la influencia de las tormentas o las ondas tropicales del Caribe. Y hay un pronóstico de que van a darse incluso huracanes, ¿verdad? En esa zona, que recuerden que el periodo de huracanes va de junio, del 1 de junio al 30 de septiembre. Estamos en el periodo. Sin embargo, en Nicaragua se han anticipado la presencia de algunas ondas y tormentas tropicales en la primera parte de junio. No sabemos cómo van a estar las siguientes, pero eso que él está diciendo, que está lloviendo intensa y continuamente en Rancho Grande, lo hemos estado viendo en Managua, lo hemos estado viendo en Occidente. Si ustedes se fijan, pues por la influencia o del Océano Pacífico primero y del Océano Atlántico ahora. ¿Cómo se está comportando? Pues tiene que ver con esa combinación de la temperatura, de las presiones atmosféricas, de las bajas o las altas presiones, los vientos, etc. Ojalá la naturaleza nos beneficie y nos dé agua en muchos lugares, pero exactamente el fenómeno del Niño no significa que no va a llover, significa que va a llover menos de los promedios anteriores y que va a haber lugares donde las lluvias van a ser más extremas, ¿verdad? Hay países como Argentina, por ejemplo, sí, y de repente puede ser que en zonas donde no ha llovido de manera extrema tengamos esas lluvias extremas. Y de ahí la importancia de estar atento, oír los pronósticos, buscar en internet cómo es el comportamiento del clima para estar prevenidos, porque tenemos que evitar que hayan ahogados. En Nicaragua se ahoga todos los años mucha gente cruzando los ríos porque no saben que tal vez en la parte alta de la cuenca es la cúspide de los cerros que ven hacia este lado. Entonces, si el cerro ve hacia el lado donde nosotros vivimos, hacia los valles, quiere decir que ese borde de los cerros, el agua la va a lanzar para la zona donde nosotros vivimos. Esa es la cuenca o la subcuenca, porque pueden haber varias subcuencas en una cuenca. Puede ser que cuenca arriba esté lloviendo y no está lloviendo donde yo vivo, donde tengo mi comunidad, mi cosecha. Sí. Y de repente vienen las corrientes, porque ¿para dónde van a agarrar?
van a agarrar cuenca abajo, cerros abajo. Y hay gente que se cruza los ríos de manera imprudente, madres con sus hijos, padres, gente que va a caballo, en moto. O puentes, Rosalma, Rosalma, hay puentes que cruzan los ríos que casi están tapados. Así es, o que se lleva de repente el puente. Y gente que entra con buses. Hay buceros irresponsables que ponen en riesgo la vida de ellos y de los pasajeros, camiones. Gente que anda en camionetonas que cree que cuando ya tenés 30 centímetros de agua, ya la llanta queda en el aire. Entonces convierte en una basurita que va circulando. Entendamos eso, no creamos que los vehículos pesan tanto como para que el agua los mantenga en contacto con el suelo. Son conocimientos tan elementales, pero a veces pareciera que no los tenemos, porque hay gente que anda en moto y se avienta sobre una corriente y se mueren en el cauce. ¿Qué sé yo? Pues tantas cosas que tenemos que saber, pero ya tenemos lluvias en distintas partes del país, pero hay zonas donde no tenemos, y eso es parte de este fenómeno que estamos enfrentando. Pues por eso no es que se va a instalar el invierno ya entró, y viene la canícula, que es del 15 de julio al 15 de agosto. Normalmente las canículas es que se ausentan las lluvias, pero el año pasado y el anterior hubo una canícula con humedad. No sé cómo va a ser este año, pero hay que saber que después viene el veranillo de San Juan y probablemente ahí va a empalmar de manera más evidente con la sed de lluvia. Eso es lo que están diciendo muchos de los analistas, ¿verdad? Pero la naturaleza ahora con el cambio climático no es tan fácil de que los que estudian estos temas hagan pronósticos certeros. Entonces, aprendamos nosotros, porque antes decía, ya está cantando tal pájaro, ya están las señales de los cocoteros, cuando teníamos un clima estable que nos duró 10.000 años. Hace 50 años se empezó a hacer modificaciones en el clima porque no dejamos de hacer emisiones que cada vez calientan más el planeta. Los humanos hemos destruido en 50 años lo que la naturaleza se tardó 10.000 años en establecer. Miren qué clase de plaga somos nosotros los humanos cuando no nos comportamos de manera respetuosa con la naturaleza. De tal manera que esos 50 años han venido los científicos advirtiendo, no sigamos haciendo esto, hagamos las cosas de tal manera, reduzcamos esta forma de contaminar. No entendemos. Ya estamos montados en el macho y ahora hay que jinetearlo. Y hay que saber cómo jinetearlo. Eso es el proceso de adaptación, el proceso de conocimiento. Y ahora tal vez nos volvemos observadores de la naturaleza, como hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora la gente ni siquiera se da cuenta cuando los árboles tiran la semilla para irla a recoger y sembrarla. Porque ya nos volvimos observadores, pero de toda la porquería que a veces tenemos en algunos videos que seguimos, porque hay videos que son científicos, hay videos recreativos, hay videos de interés, pero hay otros que son pura basura también. Así como la basura chatarra que compramos en esa comida industrializada, que lo que trae es grasa, químicos, ¿verdad? Y que son adictivos, por eso la gente se compra su bolsita y está comiendo eso. Claro, son adictivos y son por químicos. Entonces, hay basura también en mucho de lo que circula en redes sociales o en algunos espacios del internet, que también están contaminando el ciberespacio, pues, porque todo eso gasta energía para subirse, para que circule. La energía eléctrica está en toditas esas cosas, para que estemos claros. Entonces, a propósito de lo que nos decían del basura y la del reciclaje, el cuento de reciclaje es que en el mundo no se recicla más del 10% de todo lo que se produce. Y estoy de acuerdo con Gaby. Hay que dejar de comer y de producir basura. Si usted va a comprar, por ejemplo, un equipo electrónico, saque el equipo, llévese sus cositas y déjele la basura al dueño del negocio, para que el dueño del negocio le empiece a plantear al que le vende, al que lo abastece, hasta que llegue al industrial, deja de mandar empaques plásticos, empaques de Poroplast, empaques de todo tipo. Cuando vos compras un aparato, es más basura, más caja, más papel, más plástico que todo. Poroplast. Pero también cuando compras esa comida chatarra, pues que es los refrescos, las gaseosas, los juguitos,
que vienen con caja de cartón, con pajilla, con un forro plástico encima, etcétera. Cuando vas a los supermercados y están las cosas demasiado empacadas en plástico, en poroplast, en todo eso. Hasta cuando compras la guirila, yo insisto en eso, agarren la hoja de chagüite, pongan ahí la guirila, pongan ahí el pedazo de cuajada, envuélvanlo en otro pedazo de hoja, pero usan poroplast y plástico porque se los permitimos. Pero si el que llega a comprar le dice, no, a mí no me da ese plato de poroplast, a mí no me da ese plato plástico, a mí me la da como el vigorón antes, no te lo dan en varias hojas de chagüite traslapadas, ¿verdad? Sí. En algunas haciendas, en algunas fincas, antes ni siquiera te daban plato, te daban de comer en hojas. No digo que lleguemos a los extremos, hay que usar platos permanentes, pero el nicaragüense, aunque esté palmado económicamente, ahí anda comprando platos desechables, vasos de poroplast. Eso es terrible para la naturaleza, para el medio ambiente. Pero cuando no hay lluvia, cuando no hay agua, se empiezan a preguntar, ¿y qué es lo que me está pasando a mí? ¿Por qué es que no hay agua? ¿Por qué no tengo? Pero no se pone a revisar cuánto esa persona o esa familia daña los sistemas de agua o daña los océanos o los ríos, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Dejemos de comprar basura, dejemos de consumir comida basura, cultivemos en áreas pequeñas, hagamos nuestros banquitos, nuestras terracitas de hortalizas, de especies para la comida. ¿Cómo es posible que andes gastando en especies cuando puedes tener hasta en maceteras tu orégano, tu albahaca, tu chile, hasta el jengibre lo puedes tener en una macetera, ¿verdad? ¿Y qué pueden usar de macetera? Recipientes que antes se ocuparon para otra cosa. No hay que andar comprando maceteras plásticas. Hay que usar ya todos los galones y todas esas cosas que de por sí pues están por ahí. Entonces, hay que nosotros reciclar. tenemos Por ahí pues, nos dice Gaby que no usemos tantos jabones, dice que hay que llevar la panita, dice. Bueno, por ahí, Zoraida nos hacía un comentario también, Ruselma, el tiempo se nos ha terminado. Zoraida nos dice, aunque las grandes empresas son las más responsables del daño al medio ambiente, pero nosotras, dice, podemos poner un granito de arena al cuidar si permitimos que aportamos. Bueno, que hay que aportar, me imagino. Se nos voy a terminó dar el tiempo. una idea final porque sé que ya terminamos. Entonces, una idea final es, así como lo dice ella, desde cada casa podemos aportar mucho. Hagamos un pozo para filtrar el agua del techo. No cuesta mucho. Vean ahí en internet cómo se hace, pero son 60 centímetros de profundidad y le puede dar 50 por 50, poner un poco de piedra, un poco de grava, pues, de piedrín, y se hacen varias capas y ahí se canaliza el agua. Pero podemos hacer uno por cada casa en Nicaragua, podemos hacer 500,000 de pozos de infiltración, eso te lleva un par de horas, ¿verdad? Podemos también hacer las obras que dijimos en las parcelas, en los patios. Podemos también demandarle a las autoridades que empiecen a hacer obras para detener las corrientes de las aguas en la parte alta de las subcuencas y de las cuencas porque están abandonadas, están despaladas y esa es obligación de las instituciones y de los grandes productores que van talando los árboles o los madereros y cuando se vienen esas corrientes, eso no hay quien lo detenga porque necesitamos los árboles, ya sea por regeneración natural o por reforestación, o ya sean inmensas obras o medianas obras o pequeñas obras, pero muchas para que amortigüen la retención de esas grandes cantidades de agua, porque estamos expuestos y está nuestra vida de por medio. Y recordarles que hay muchas zonas que nos recuerdan los ahogados, en Tecolostote, en Diriamba, en Muelle de los Bueyes, en Río Coco, en Suna, en Molucucú, en Boca de Sábalo. Hay cualquier cantidad de malas experiencias. Evitémosle dolor, evitémosle sufrimiento, quedémonos en la casa. Si se quedó visitando a la novia y le agarró la lluvia, que se quede durmiendo, aunque sea en el corredor, en una hamaca, pero que no camine de noche irresponsablemente cuando está lloviendo. Y de todas estas cosas que ya sabemos, pero es muchísimo lo que se puede hacer desde cada casa y eso va sumando.
y que los productores y las autoridades sepan que ellos también tienen pues una responsabilidad en esto. Luego está el tema de evitar enfermarse, pues manejar las charcas, manejar el control sobre todos los zancudos, porque tenemos que hacer control desde cada hogar. Y bueno, habrá otro día que tengamos mejores condiciones técnicas, pero pienso que en la población está autoeducarse y empezar a hacer las cosas correctamente. Bueno, muchísimas gracias, Ruselma, por habernos acompañado en este programa. Por ahí Gaby dice que espera verte nuevamente y seguramente que todas las personas que hoy han participado también deseosa de seguir conversando con vos en estos programas. Y le mando saludos a Momo Miao, Fanny, Gaby, Berrera, Flor, Zoraida, que participaron en este programa, al igual que una compañera de Masaya, que no recuerdo el nombre, y un señor también, creo, Nañón, no sé cómo, algo así el nombre, que no recuerdo, pero saludos a todas las personas que han participado, así como toda la audiencia de Agenda Propia, Onda Local, La Lupa, Intertextual, Entre Patria, la radio de todas y Radio Ouija de El Salvador, que nos acompañan en la transmisión de este programa. Y ahora yo tengo la palabra. Y nos vamos a despedir con un trabajo de Radio Voz y del colectivo de mujeres de Matagalpa sobre la cosecha de agua. Así que les dejamos este audiograma para que sigamos teniendo ideas de cómo podemos cosechar agua en este invierno. Gracias, Ruth. Hasta la próxima. Un saludo a todos y muchas gracias a ustedes por estar atentos a esta discusión. Carlito, pásame un balde que este ya se llenó. Voy, Mita. ¡Hala, Mita! ¿Y cuántos cumbos llenos? ¿Para qué tanto? Ay, mijito, entre más agua agarremos mejor. Y ojalá que el pocho también agarre agua, que cada día está más seco el pobre. Ay, mi muchachito, además tenemos que ahorrarla. Y si podemos, la reciclamos para otros quehaceres de la casa. El agua siempre es necesaria. Cosechar agua y reciclarla es muy buena iniciativa. Limpiemos canales para que el agua de lluvia salga limpia y le demos un buen uso. Cada acción cuenta. Cuidemos nuestra salud y la del planeta. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer, si te han crecido las